Buen día, mi nombre es Tania Delgado Rodríguez, estudiante de la Universidad del Bosque del programa de instrumentación quirúrgica. Hoy vengo a hablar un poco sobre mi caso clínico. Escogí el tema de la artroscopia de rodilla sobre un paciente de 42 años. Su nombre era Nicolás Bernal y su diagnóstico fue una lesión en un ligamento cruzado anterior. Voy a hablar un poco sobre la anatomía rápidamente de la rodilla. Como tal, la rodilla es una articulación que conecta el hueso superior de la pierna con el hueso inferior de la pierna. Conecta el hueso superior, o sea, el fémur distal y la tibia proximal. Tiene un cartílago que cubre como tal los extremos de ambos huesos de la pierna y de la parte inferior de la rótula. Cuando estas superficies son lisas, la articulación se desliza fácilmente y sin dolor. El fémur es conocido como un hueso del muslo, es el hueso más largo, más grande y también más pesado del cuerpo y se encuentra por encima como tal de la rodilla. Tiene un cóndilo que forma el extremo redondeado del fémur. Esta superficie es lisa y permite que el fémur se mueva fácilmente sobre el menisco de la tibia. La rótula es un hueso que está conectado al ligamento de la rótula por debajo y el tendón del cuádriceps por encima. La parte inferior de la rótula tiene una superficie lisa y se desliza sobre la articulación de la rodilla cuando la pierna se extiende o cuando la pierna se dobla. La tibia es un hueso de la pierna, también se llama el hueso de la espinilla, es el hueso más largo del cuerpo y se encuentra como tal debajo de la rodilla. La fíbula, o también conocido como el peroné, es el hueso más delgado, es un hueso delgado situado en el exterior de la tibia. Y hablando un poco sobre los tejidos blandos de la rodilla, pues incluye muchos ligamentos y muchos tendones diseñados para como tal sostener la articulación y proporcionar estabilidad. Por ejemplo, el menisco. Tenemos el menisco medial y el menisco lateral, que son muy importantes ya que actúan como tal, como cojines, y lo que hacen es que distribuyen el peso del fémur. Sirve como una balanza. También tenemos el ligamento cruzado anterior. Este ligamento lo que hace, una de las funciones es que conecta la parte frontal de la tibia con la parte posterior del fémur. Esto evita que la tibia se deslice hacia adelante o que esto vaya a limitar su rotación. Tenemos el ligamento cruzado posterior. Este como tal lo que hace es que mantiene la tibia del deslizamiento hacia atrás, como que impide que se vaya a deslizar hacia atrás. El ligamento de la rótula, este ayuda como tal a asegurar la rotura sobre la parte delantera de la articulación de la rodilla. El tendón de cuádriceps, este tendón conecta la rótula con el músculo femoral del cuádriceps que se encuentra arriba. Y el músculo y el tendón tiran de la rótula sobre la parte frontal de la articulación de la rodilla para así extender la parte inferior de la pierna. Los ligamentos colaterales, tenemos laterales y mediales. La función de ellos es que minimizan como tal el movimiento del lado al lado y ayudan a estabilizar la rodilla. En resumen, se puede tener que estas estructuras de la rodilla casi siempre va todo el peso sobre el cuerpo en la rodilla. Las tensiones que hacen que la rodilla sea pues vulnerable a lesiones y a patologías como, no sé, una osteoartritis y demás. Voy a hablar un poco más sobre el procedimiento. La artroscopia es como tal un procedimiento mínimamente invasivo y se realiza con el fin de resolver patologías en la articulación, como por ejemplo una lesión de meniscos y demás, que más adelante hablaré como de las indicaciones. La artroscopia tiene unas ventajas y es muy importante ya que como tal la artroscopia radica en la menor morbilidad quirúrgica con menor respuesta inflamatoria. ¿Esto qué va a hacer? Pues que los pacientes tengan una experiencia distinta con un menor dolor, con un menor sangrado. Los pacientes también pueden ver su procedimiento en la pantalla, son procedimientos más cortos. En la pantalla se ve perfecta, la visualización se ve muy clara y también pues tiene un menor daño en los tejidos y hay una preservación articular. Como todo procedimiento, la artroscopia también tiene sus indicaciones, que son esas lesiones de rodilla, como una lesión meniscal, como una lesión del ligamento cruzado anterior o del ligamento cruzado posterior, como una lesión también en el ligamento colateral, lateral o el ligamento colateral medial. Por ejemplo, digamos en las lesiones meniscales se tiene, digamos, un desgarro por un traumatismo agudo o por un cambio degenerativo con el tiempo, ya sea por la edad. Y estas lesiones en los meniscos se pueden suturar, se puede realizar una meniscoplastia
o cuando el menisco está totalmente roto se puede cortar o afeitar, por decirlo así, con el shaver y se puede hacer una menisectomía. Esas lesiones en el ligamento cruzado anterior se presentan también cuando los huesos de la pierna se tuercen en direcciones opuestas bajo el peso del cuerpo anterior. Y como otra indicación tenemos las lesiones en ligamento colateral lateral, que se pueden dar también cuando la rodilla es empujada lateralmente hacia el lado exterior del cuerpo o por un golpe en el lado interno de la rodilla. Como instrumental es importante tener en cuenta el instrumental que se debe alistar, que se debe llevar y los insumos y demás. Muy importante el paquete general, el equipo de plastia, el artroscopio, el lente de artroscopio. Sobre el lente de artroscopio es importante que el lente sea un lente de 30 grados, ya que pues hay de más grados, pero digamos un ejemplo, el de 70 hemos utilizado como en cadera, no se utiliza en rodilla. Se necesita una fuente de luz de fibra óptica. Permite, ya que esta fuente de luz de fibra óptica lo que hace es que permite como tal una buena visualización de la articulación y algo importante es que puede ser regulada la intensidad. Otro instrumental, otro equipo importante es la cámara, que como tal esa permite que las imágenes pues se registren. Se necesita también el procesador de imágenes. Ya esta es el procesador de imágenes como tal es una pantalla que recibe las imágenes desde la cámara que manipula el cirujano o el ayudante del cirujano y las transmite a un monitor. La torre de artroscopia también es muy importante y se completa esta con una consola que es conectado al shaver, a esa pieza de mano, y pues se permite, lo que hace es que permite que se regule el sentido del giro, de la velocidad y de la oscilación. También se necesita una consola de radiofrecuencia. Esta consola lo que hace es que da la energía al equipo y regula la intensidad de corte y de coagulación. También se necesita un sistema de bomba de líquido. Una de las funciones es que regula la presión que se desea mantener dentro de la articulación de la rodilla. Como instrumental accesorio se tiene la sonda o palpador. La sonda palpador es utilizado para palpar las articulaciones intraarticulares y se utiliza para diferentes cosas, como por ejemplo, se puede elevar el menisco para verlo mejor, se puede palpar el desgarro del menisco o también se puede palpar el ligamento cruzado anterior, se puede determinar la profundidad o también digamos conocer la consistencia como tal de la estructura que se esté palpando. En tijeras pues se tienden a ser de un diámetro de 3 a 4 milímetros. Hay tijeras grandes, hay pequeñas, hay con mordaza recta o de gancho, hay derechas, izquierdas, de corte angular y demás, hay variedad. De pinzas tenemos la pinza basket, tiene una función como toda pinza y esta es que reseca segmentos de tejido en sus diferentes angulaciones. Estas pinzas como tal son usadas en las menisectomías. También está la pinza Grasper, que es como tal para agarrar tejidos. Está la pinza retrógrada y de biopsia. Esta pinza retrógrada hay de 15, hay de 30, hay de 45, de 40 y de 90 grados. También está el Condral Peak, que en el folleto lo podemos visualizar. También está el endobutón CL Ultra y el endobutón BTB, el trocar que se utiliza y el disector de tendones. Como insumos o dispositivos médico-quirúrgicos se tiene el caucho de succión, la Y de Tour, vendajes de algodón, vendajes elásticos, se necesita una jeringa de 20, también un yelco de 14, el yelco a veces varía, si de 14, 16 y demás, dependiendo también de la consistencia de la persona y demás. Se requiere un electrobisturí, el portalámparas que es muy importante, las compresas, las gasas, una sábana plástica para evitar que se moje toda la camilla donde el paciente va a estar, la fresa del shaver, la radiofrecuencia, una solución salina, la hoja de bisturí. La hoja de bisturí se requiere una hoja de bisturí 11 y una hoja de bisturí 15. Y como suturas se puede utilizar un Prolene 3, pero dependiendo, porque si es para un niño, pues se utilizaría un monocril y pues de diferente calibre. En este caso utilizamos un Prolene 3 ceros. También se utilizan pues los guantes, se debe requerir los guantes, la bata y demás.
Y por último tenemos las complicaciones. ¿Qué complicaciones se pueden dar? Digamos como un sangrado dentro de la articulación de la rodilla, o si se llega a dañar un cartílago o los meniscos, o si se llega a dañar un ligamento en la rodilla, puede ser una complicación, o un coágulo de sangre también en la pierna, o si también se llega a lesionar un vaso sanguíneo o se llega a lesionar un nervio, cuando la rodilla queda muy rígida o cuando se da una infección en la articulación de la rodilla. Muchísimas gracias por escuchar esta presentación. Este fue mi caso clínico y espero haya sido de agrado para ustedes escuchar y leer un poco sobre este caso. Muchísimas gracias. Feliz día.